Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga este día domingo 3 de mayo del 2020. Alabamos y bendecimos al nombre del Señor porque nos da la oportunidad a través de estos medios poder llegar a la distancia y juntos reunirnos a través de los medios, claro está, para bendecir el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, para ser edificados en su palabra, para crecer en el conocimiento de Dios. Es nuestra oración de que prontamente ya las autoridades nos concedan, las autoridades gubernamentales nos concedan, tomando ciertas precauciones de distanciamiento social, nos conceda volvernos a reunir en persona. Así que vaya preparándose, porque ya estos días están por terminar de solamente comunicarnos a la distancia. Pero vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a nuestro Dios, porque sabemos que hay todavía muchos contagios, todavía hay muchas personas que no han entendido las razones por las cuales se nos pide que nos mantengamos en casa. Y otros lo han entendido, claro está, pero tampoco tienen los recursos para poderse quedar en sus casas y por lo tanto tienen que salir a las calles. Vamos a buscar nuestras Biblias, mis hermanos, el libro de los Salmos, Salmo 145. Vamos a leer los primeros 4 versos. Salmo 145. Este salmo nos habla acerca de la bondad y majestad de Dios. Es un salmo de alabanza, es un salmo de David. Bondad y majestad de Dios. Solamente vamos a leer los primeros 4 versos. Salmo 145, versos 1 hasta el 4. Nos dice así la palabra del Señor: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Te alabaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Que el estar en nuestras casas no sea obstáculo para que usted exalte y bendiga el nombre de aquel que vive y reina y que merece de parte nuestra adoración ferviente, nuestra adoración constante. Seamos bienvenidos a este tiempo de adoración.
Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana alabamos, bendecimos tu nombre, damos las gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de nosotros poder acercarnos delante de tu presencia en este día domingo. Este día que tú has creado como un día de reposo, un día para descansar de nuestras labores regulares y consagrarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar listos para escuchar, para adorarte, para escuchar tu palabra predicada, para cantar tu palabra, para ser expuestos a tu palabra, Señor. Sabemos que si no es tu Espíritu Santo quien ha obrado en nosotros, Señor, pues no estaríamos aquí. Sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo también nos ha dado templanza, nos ha dado dominio propio para que podamos dejar de lado todas nuestras ocupaciones y dejar de lado toda la rutina diaria, Señor, entendiendo de que este es un día especial. Este es un día donde nosotros nos reunimos como iglesia, pero a pesar de las limitaciones creadas por esta pandemia, podemos estar a la distancia, prestos para escuchar tu palabra, para ser expuestos a tu palabra. Pedimos, Señor, de una manera especial que tú hables a nuestras vidas. Que nuestros corazones, nuestros sentidos se puedan estar listos, se puedan estar preparados para escuchar tu palabra, para poder ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Inclina nuestras vidas, Señor, a un servicio genuino que se manifieste en hechos, en obras. No obras humanas, Señor, sino obras divinas, obras creadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos por ella, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, y oramos, Señor, que nos conceda prontamente nosotros como iglesia, como pueblo tuyo que somos, volvernos a reunir físicamente para exaltar, para bendecir tu nombre, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
normas, principios que gobiernan toda sociedad. Leyes. Todas estas normas, principios, leyes que gobiernan toda sociedad avanzada, se puede decir, o toda sociedad con un cierto énfasis en las leyes que lleven a la sana convivencia entre sus pueblos, podemos decir que en gran medida están fundamentadas en la ley que Dios nos dio en su palabra. El domingo pasado hablábamos que el Señor nos ha dado alrededor de 600 mandamientos para cumplirlos, para vivir por ellos, todos expuestos en la palabra de Dios, la Biblia. Pero que todos estos mandamientos han sido bien resumidos por el Señor cuando el Señor le dio a Moisés las 2 tablas que constituían los 10 mandamientos. Estas 2 tablas de piedra resumen de manera vívida lo que son las principales ordenanzas de Dios para su pueblo. Lamentablemente, no somos dados a conocer estos mandamientos. Muchas veces queremos enfocarnos en el hecho de que Dios, cuando Cristo se manifestó en el Nuevo Testamento, lo resumió en 2. Y es cierto, fueron resumidos en 2. Pero estos 2 serían muy escuetos, este resumen de los 2 serían muy escuetos si no conociéramos el real significado que el Señor les dio en cuanto a la aplicación de estos mandamientos a el pueblo que vive en la época de luego de la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón nosotros como iglesia, también al ser una iglesia confesional, en unos minutos también estaremos estudiando leyendo principalmente nuestra confesión de fe. Como una iglesia confesional nos adherimos a la confesión de fe de Westminster, pero también a sus catecismos, catecismo mayor y menor. Y estamos estudiando como una forma reflexiva, una forma de reflexionar el catecismo menor y la parte específica que tiene que ver con los 10 mandamientos, para que a la luz del estudio de estos 10 mandamientos nosotros podamos examinarnos, conocer nuestra condición y venir delante de Él confesando nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces, en esta mañana nosotros estaremos leyendo las preguntas y respuestas a el Catecismo Menor de Westminster correspondiente a las números 45 a la 48. Nos dice así la palabra del Señor, o el estudio de la confesión de fe, del Catecismo Menor específicamente. Dice así, pregunta 45. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Nos dice así, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23, Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como nosotros venimos de un trasfondo católico romano, cuando nosotros leemos este primer mandamiento, de una vez se nos enciende la mente, nos aparece un bombillito y nos dice:
ya eso no se aplica a mí. Porque cuando yo me convertí, todos esos ídolos de yeso, de madera, de metal que tenía, los quemé. Yo espero que usted como cristiano lo haya hecho, porque si no lo ha hecho tiene problemas. Problemas con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es cierto, Dios no puede ser representado por ninguna imagen. Dios prohíbe explícitamente este mandato, específicamente en el segundo mandamiento. Pero muchas veces, y es lamentable decirlo, dentro del mundo evangélico moderno, ya no tenemos los dioses de madera, de yeso o de metal. Ya tenemos dioses humanos. Esos falsos profetas, esos falsos apóstoles que vemos en las calles, en la radio, en la televisión, profetizando cosas que no se cumplen, donde la palabra de Dios es clara cuando dice que si el profeta habla algo y no se cumple, ese tal profeta habló con presunción y yo no debo de tener temor de él. Pero con todo y eso queremos defenderlo, no queremos estos hermanos que han hecho de estos profetas sus dioses, quieren justificar el mal proceder de ellos. Y ahí, en ese aspecto, están quebrantando el primer mandamiento. Pregunta 46. ¿Qué se ordena en el primer mandamiento? El primer mandamiento nos ordena que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios y que en consecuencia le adoremos y le glorifiquemos. Primera de Crónicas 28:29 o 28:9, Isaías 45:20 al 25, Mateo capítulo 4, verso 10, Salmo 95, verso 6, verso 7. Pregunta 47. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento? El primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que dejemos de adorarle y glorificarle como el verdadero Dios y nuestro, o que rindamos a ningún otro ser la adoración y gloria que a Él solo son debidas. Salmo 14:1, Romanos 1:20 al 21, Salmo 81:10 y 11, Ezequiel 8:16 al 18 y Romanos 1:25. Pregunta 48. ¿Qué cosa especial se nos enseña con estas palabras? Delante de mí, contenidas en el primer mandamiento. En estas palabras, delante de mí, contenidas en el primer mandamiento, se nos enseña que Dios, que todo lo ve, se percibe del pecado de rendir culto a otro cualquiera y se ofende de ello. Deuteronomio 30, 17 y 18, Salmo 140, 20 al 21, Éxodo 8, 12 y Salmo 139, versos 1 al 3. Dios lo conoce todo. Dios sabe si en su vida ha habido otro Dios. Un Dios falso, claro está, porque el único Dios verdadero es Jehová Dios, el que se ha revelado en su palabra. Por esa razón es bueno que usted venga delante de Él, es bueno que usted reconozca este pecado de haber quebrantado el primer mandamiento y pedirle a Dios y pídale a Dios que Él sea misericordioso y le permita dejar, botar, olvidarse
de todo otro Dios y comenzar a servir a Dios tal cual Él se ha revelado en su palabra. No en base a su concepto o lo que usted entienda que cómo debe de adorarse a Dios, sino en lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. Venga delante de Dios, clame al Señor por misericordia y permita que Él haga de usted una nueva criatura. Continuando con nuestra lectura de la Confesión de Fe de Westminster, hoy nos corresponde leer el capítulo 3, la sección 5 y 6. La sección 5 nos dice: aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas, o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le muevan a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. Los pasajes que acompañan esta declaración: Efesios 1:4, Efesios 1:9, Efesios 1:11, Romanos 8:28 al 30, Segunda de Timoteo 1:9, Primera Tesalonicenses 5:9, Romanos 9:11, 9:13, 9:15 al 16, Efesios 2:8 al 9, Efesios 1:5, versos 9 y 11 también, y Efesios 1:6 al 12. Este es un principio que nos distancia considerablemente de las iglesias evangélicas arminianas, iglesias evangélicas de doctrina arminianas.
Para usted conocer más la diferencia y por qué nos distancia de estas iglesias y cuáles son estas iglesias y por qué nos llamamos reformados, estamos para servirle. Solamente dennos una llamadita, solamente escríbanos en el chat y con gusto le estaremos contactando para coordinar una reunión y así un estudio bíblico. Estamos en la sección, esta es la sección 5 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. La sección 6 dice: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordinado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo y en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, nadie más será eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Y los pasajes que acompañan estos enunciados: Primera de Pedro 1:2, Efesios 2:10, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Primera Tesalonicenses 5:9 y 10, Tito 2:14, Romanos 8:30, Efesios 1:5, Segunda de Tesalonicenses también 2:13, para apoyar estos enunciados una vez más, Primera de Pedro 1:5, Juan capítulo 10, 14 al 15 y verso 26, Juan 6, 64 al 65, Romanos 8, 28 al 39, Juan 8, 47 y 17:9, Primera de Juan 2, 19. ¿Interesado en conocer más de estas doctrinas? Estamos para servirles. Solamente denos un toquecito y con gusto estamos en la mejor disposición de clarificar sus dudas.
toda iglesia debe de tener un sólido fundamento en la palabra. Y esto quiere decir que debemos de cantar la palabra, orar conforme a la palabra, predicar la palabra y también tener lecturas consecutivas de la palabra de Dios. Nosotros en los últimos domingos hemos estado leyendo el libro del profeta Malaquías y hoy nos corresponde llegar a su último capítulo. Malaquías capítulo 4, un capítulo cortito, apenas de unos 6 versos. Malaquías capítulo 4 dice así la palabra del Señor. Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que van a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una hermosa conclusión de Malaquías y también del Antiguo Testamento, una promesa preciosa que vino a cumplirse 400 años después de el profeta Malaquías haber profetizado esto. Precioso también el cumplimiento al final de los tiempos, que ya comenzaron, como nosotros hemos venido diciendo en otros cultos, comenzaron con la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Su primera venida como siervo sufriente, como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha comenzado los últimos tiempos y progresivamente nos van conduciendo, ¿verdad?, hasta el cumplimiento, hasta la plenitud, la manifestación plena de los planes de Dios para con sus elegidos. Hermosa palabra.
Muy bien, mis hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos regala, llegamos a lo que es la parte del mensaje, la parte del sermón, y damos gloria y honra al Señor porque en esta mañana Él nos concede a nosotros, sus hijos, y todos aquellos que pueden tener la oportunidad de participar de esta transmisión, poder estudiar, iniciar el estudio de lo que es la carta del apóstol Pedro, la carta universal del apóstol Pedro. Así que sean todos bienvenidos a este tiempo donde Dios nos regala para que podamos comenzar a escudriñar de manera expositiva toda esta hermosa carta que tiene muchas enseñanzas prácticas para nosotros como hijos de Dios que somos. Así que yo quisiera invitarle a que podamos buscar en nuestras Biblias. Hoy solamente tendremos una introducción a esta carta. Solamente daremos un vistazo, como se dice, a vuelo de pájaro, de esta carta. Y estaremos leyendo solamente el primer verso. Estaremos hablando un poquito acerca del trasfondo histórico, el personaje que escribió esta carta y cómo puede introducirnos a lo que es el tema de esta hermosa epístola. Así que oremos al Señor mientras usted también tiene a mano a su Biblia, Primera de Pedro, y oremos al Señor. Clamemos a Dios de una manera especial. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres un Dios que eres todo amor, Señor. Ha manifestado ese amor al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, darnos salvación, Señor, como parte de la familia de la fe, Padre, el poder venir a formar parte de este grupo de creyentes, de redimidos, nosotros como simples mortales que no merecíamos absolutamente nada de tu parte, pero tú fuiste más que misericordioso para nuestras vidas y nos concediste, Señor, este don inefable, Señor, al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Te pedimos, Padre, que como hijos tuyos que somos, podamos ser personas fieles en nuestra consistencia, en nuestro testimonio, en nuestra forma de conducirnos en este mundo, sabiendo, Señor, de que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pedimos, Padre, que al iniciar esta serie basada en el libro de Pedro, tu Espíritu Santo esté aplicando estas grandes verdades que hemos de ver. Tú de una manera especial, pues, me des a mí las habilidades necesarias, ya estas habilidades aprendidas, pero me lleves a ponerlas en práctica para ser un correcto exponente de estas verdades a todos los oyentes, a todos aquellos que a la distancia, Padre, pueden escuchar, recibir el sermón. Pedimos que tú estés trabajando con estos corazones de una manera especial y de igual forma, Señor, que en el transcurso de la serie, si es tu divina voluntad, nos concedas como iglesia el volver a reunirnos, el volver a congregarnos, el volver a formar parte de una comunidad activa, vibrante en este sector de los frailes, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Esta última frase, elegidos, palabra, aparece en la Reina Valera del 60, en el versículo 1, pero en nuestras versiones aparece ya en el versículo 2. Muy bien, entonces, como le decía, damos gracias al Señor porque en esta mañana Él nos permite iniciar el estudio a la primera carta del apóstol Pedro.
En la mayoría de las traducciones esta carta solamente es conocida simplemente como Primera de Pedro. Sin embargo, otras versiones, principalmente en el idioma inglés, amplían este título. Pero nosotros solamente en nuestra exposición de esta carta, solamente utilizaremos el título más breve de la misma y llamaremos a esta carta Primera de Pedro. Muy bien, entonces tenemos que ver quién fue el escritor. Bueno, el escritor se presenta de una manera clara, de una manera llana en este versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro fue calificado como un pescador ignorante. Hay algunos eruditos, son pocos que objetan la paternidad literaria de Pedro. Afirman que un pescador indocto procedente de una pequeñita y atrasada aldea de la costa del lago de Galilea sería incapaz de escribir una carta en un griego tan excelente como el que nos legó la carta. Como evidencia de esto, estos eruditos hacen referencia a Hechos capítulo 4, verso 13, donde Lucas nos dice que los miembros del Sanedrín tomaron nota de la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Algunos comentaristas afirman que el lenguaje de Pedro es de un griego impecable, que utiliza numerosos recursos retóricos, que utiliza construcción sintáctica, cláusulas paralelas, series de compuestos similares como vemos en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4, etc. Y las numerosas citas del Antiguo Testamento y alusiones al mismo provienen sin excepción de la Septuaginta. La Septuaginta era la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces, dicen estos eruditos que tanta esta erudición como el proveer citas de la Septuaginta son inconcebibles para el caso de un hombre pescador galileo. Antes de poder evaluar esta objeción, es bueno que nosotros tomemos varios puntos, o antes de desviarnos a esa objeción. Ya en el primer siglo, o mejor dicho, en el siglo 8 antes de Cristo, Isaías había denominado a Galilea, Galilea de los gentiles, conforme a lo que nosotros vemos en Isaías 9:1. También Mateo 4:15 haciendo referencia a esta profecía. En la época de Jesús, Galilea estaba grandemente influenciada por la cultura griega y la gente conocía el idioma griego. Por ejemplo, tanto Mateo como Santiago, que eran hombres nacidos en Galilea, escribieron un evangelio y una carta en un griego aceptable. Por otra parte, después de salir de Jerusalén, conforme a lo que nosotros vemos en Hechos 12:17, Pedro viajó extensamente por regiones en las que el griego era el idioma dominante de la población. Por sus discursos registrados en Hechos, sabemos que él podía expresarse bien en el griego. Y suponemos que desarrolló esas habilidades retóricas y de redacción durante los años de su apostolado. Hay algunos que para tratar de justificar este conocimiento de Pedro dicen que, bueno, Pedro estuvo sometido al gran maestro por excelencia y durante 3 años y medio, y que por esta razón contribuyó este tiempo que estuvo con el maestro para poder refinar su griego. Tomando todo esto en cuenta, nosotros podemos aseverar de que Pedro sí podría haber tenido las condiciones necesarias
para poder escribir esta carta en este griego elegante. Pero como último punto, también debemos de notar que Pedro informa al lector que ha escrito esta epístola con la ayuda de Silas. En el capítulo 5, verso 12, él habla acerca de esto. No le haríamos justicia al texto si lo interpretásemos como si solo dijera que Silas fue el portador de la carta y no el escriba ayudante. Nosotros consideramos que Silas contribuyó grandemente a la elaboración de esta carta, aunque el autor definitivo fue el apóstol Pedro. El relato de Lucas en Hechos dice que Silas era un líder de la iglesia. En Hechos 15, verso 22, nos dice que era un profeta. En el Hechos 15, también 32, que fue un colaborador de Pablo, un ciudadano romano. Hechos 15, 16 habla de eso. Por su parte, menciona Pablo a Silas en 3 de sus epístolas, en 2 de Corintios 1, 19, 1 de Tesalonicenses 1, 1 y 2 de Tesalonicenses 1, 1. Y aunque no lo tengamos con certeza de que Silas haya ayudado a Pablo en la redacción de sus cartas, sí estamos seguros de que Silas colaboró en la composición de Primera de Pedro. Por eso, viendo todo esto, todos estos argumentos con sólido peso, con sólida base, es aceptable decir que Pedro escribió la carta y que Silas le ayudó, así como por ejemplo Tercio ayudó a Pablo a escribir la carta a los romanos, como nosotros vemos allí en el capítulo 16 de Romanos. Al leer estas epístolas, primera y segunda de Pedro, uno puede apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida del apóstol Pedro. En el pasado, este hombre había sido una persona impetuosa, una persona, podríamos decir, sanguínea, una persona que se dejaba llevar por los sentimientos, pero en este momento, al escribir esta carta, ya nosotros vemos que era una persona paciente. Un cambio había ocurrido en su vida. El apóstol nunca adoptó una posición elevada como de altanería, de vanagloria, de orgullo, como nosotros podemos ver en sus epístolas. Quizás un hombre con las relaciones que había mantenido al ser parte del círculo íntimo del Señor Jesús, este hombre tendría razones más que suficientes para vanagloriarse, conociendo también su trasfondo, conociendo también su sanguinidad. Podemos afirmar que si no ocurre esa transformación en su vida, este hombre tendría muchos problemas de autoexaltación de sí mismo. Pero no lo vemos en este tiempo. No lo vemos porque ya ha ocurrido un cambio en su vida, porque ya ha ocurrido una transformación en su vida. Al comenzar su epístola, él se presentó como un apóstol. Era simplemente uno de ellos, aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, su nombre, el nombre de Pedro, figuró en el primer lugar de la lista. Y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, él no se sintió elevado por encima de los demás apóstoles. Ahora, con respecto a la fecha y lugar de la escritura de la carta, la mayoría de los escritores, de los comentaristas, están de acuerdo en que Pedro escribió sus cartas después de que Pablo había escrito las suyas. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que
después que este emperador sangriento llamado Nerón había llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. En esa época fue que el apóstol Pedro escribió estas cartas y de acuerdo con la tradición, el apóstol Pedro mismo sufrió el martirio. Si nosotros aceptamos la autoría apostólica de Primera de Pedro, descartamos una fecha tardía para esta epístola. Aceptamos entonces una fecha de composición previa al año 68, cuando el emperador Nerón se suicidó. Según la tradición, Pedro fue crucificado en las afueras de Roma en los últimos años del gobierno de Nerón. Entonces, dado que en Primera de Pedro encontramos una cantidad considerable de referencias a la epístola del apóstol Pablo, nosotros suponemos en consecuencia que Pedro redactó sus epístolas después de que el apóstol Pablo hubo escrito las suyas. Otra indicación de una fecha temprana es esta referencia a la que hace el apóstol Pedro en su capítulo 5 de esta carta en cuanto a los ancianos y sus deberes. Pedro se autodenomina anciano como ellos, colocándose de esa manera al mismo nivel de los ancianos que sirven o que servían en las iglesias locales. Sus instrucciones a los líderes oficiales de estas congregaciones están en consonancia con las instrucciones que el apóstol Pablo había dado a Timoteo y a Tito acerca de los requisitos para ser ancianos y diáconos en aquella iglesia. Requisitos que por demás está decir, nosotros como iglesia creemos que están aún vigentes. La palabra de Dios está vigente, pero bueno hacer énfasis de que los líderes de la iglesia deben de acomodarse, o no acomodarse, mejor dicho, deben de reunir las condiciones que Primera de Timoteo y Tito presentan para los ancianos y para los diáconos. Pablo escribió esas dos epístolas pastorales allá por los años 63 al 64 después de Cristo. Sabemos también que Pedro conocía todas las epístolas que Pablo había escrito y la consideraba parte de las escrituras, como nosotros podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Por consiguiente, visto todo esto, nosotros proponemos como fecha de la composición de Primera de Pedro el año 63 o la primera parte del 64 después de Cristo. Una fecha temprana, una fecha temprana en comparación, ¿verdad?, con otros documentos de la época. Las referentes, es bueno también notar algo que Pedro hace referencia a Babilonia en este capítulo, en el capítulo 5, en el verso 13, y se entiende tradicionalmente como una expresión codificada que apunta a Roma. El carácter secreto con que Pedro transmite los saludos refleja no solamente lo peligroso del período en que él y los lectores vivían, sino también su deseo de proteger a la iglesia contra posibles daños. Pedro escribe: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Muchos eruditos interpretan este versículo de modo figurado. Dicen que la iglesia escogida de Jesucristo, según ellos, envía saludos a las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué lo haría así el apóstol Pedro? Bueno, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia
en primer lugar, describen a la iglesia con términos femeninos. Visto eso, muchos comentaristas favorecen la explicación de que este nombre es un seudónimo de Roma. De Apocalipsis y también de los escritos judíos, aprendemos que referirse a Roma con el nombre de Babilonia era cosa común. En Apocalipsis, Roma es Babilonia, no por haber destruido la ciudad santa, sino por ser madre de prostitutas y abominaciones, como así lo dice. Hay algunos escritores, comentaristas, que dicen que es imposible que el apóstol Pedro pudiese haber estado en Roma. Yo personalmente, y muchos también, y sigo la corriente de estos muchos, entendemos que Pedro sí, efectivamente, pasó cierto tiempo en la ciudad imperial y que en sus cercanías, a ese tiempo que pasó allá, encontró la muerte por martirio. Esto ocurrió luego de que el apóstol Pablo llegó como prisionero en la narración, en su primera prisión en Roma, pero conforme a la narración del libro de los Hechos. Entonces Pablo llegó primero en aquella ocasión, Hechos 28, pero Pedro llegó tiempo después. Suponer que Pedro haya escrito esta epístola desde Roma es lo más factible, dado que la evidencia de la tradición apunta a Roma como lugar de redacción. Por ejemplo, Papías, que fue un anciano en Hierápolis en el año 125 promedio después de Cristo, informa que Marcos fue el intérprete de Pedro. También Ireneo comenta que tanto Pedro como Pablo habían predicado en Roma y que más tarde Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, como dice Ireneo en una de sus cartas, en uno de sus escritos, nos hizo llegar por escrito lo que había sido predicado por Pedro, haciendo referencia a Marcos. Los padres de la iglesia vinculan inequívocamente a Pedro con Roma, donde el apóstol escribió su primera epístola. Ahora examinemos el tema y propósito de esta carta. ¿Cuál fue el propósito de Primera de Pedro? Una primera mirada general, aérea, pero sin quitarle valor a esa examinación, no nos permite encontrar ningún objetivo definido y posiblemente lleguemos a la conclusión de que el escritor no formula ningún propósito. Pudiera ser ese el caso, pero ese no es el caso, ya que al fin de su epístola Pedro formula una exposición breve de su propósito al escribir la carta. ¿Cuál es? Animar a los lectores y dar testimonio de la verdadera gracia de Dios. Eso está en el capítulo 5, verso 12. Y esa breve declaración de hecho resume lo que Pedro les dice a los lectores de la carta en otras partes. Por ejemplo, en el verso 2, aquí en el verso 1 también, en el verso 2, que lo estaremos estudiando la próxima semana en detalle, en el capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 5, verso 15. El apóstol Pedro anima a los cristianos que sufren a anticipar y a aceptar las dificultades que les vienen por causa de su fe en Cristo. Pedro les exhorta a permanecer firmes. Les dice que comparten los sufrimientos de Cristo y que participan en su gloria. Eso nosotros lo vemos el verso 13, verso 14 del capítulo 4. En resumen,
En resumen, el propósito de Pedro al escribir esta carta es de transmitir un mensaje de esperanza, de ánimo. La palabra esperanza es clave y aparece 5 veces en Primera de Pedro, especialmente en sus capítulo 1 y en el capítulo 3. Pablo escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentaban sufrimiento frecuente e intenso a causa de su fe. Y por eso se anima a escribirle. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, conforme algunos comentaristas dicen que en esta carta se encuentra más de un tema. Ellos concuerdan en que el tema del sufrimiento está entretejido en la estructura misma de toda la carta. Pedro toca ese tema en cada capítulo. En su primera referencia explícita, él dice que los lectores, en el verso 6, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. En sus últimas palabras, habla una vez más de la brevedad del sufrimiento. Capítulo 5, verso 10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y entre esas dos afirmaciones, del capítulo 1, verso 6, donde dice si es necesario sean afligidos con diversas pruebas, y el capítulo 5, verso 10, Pedro menciona el sufrimiento en muchos otros pasajes. Nosotros debemos de entender que como cristianos nosotros soportamos sufrimiento en un mundo que no es nuestro. Debemos de entender de que nosotros somos extranjeros en el mundo y por consiguiente nosotros seremos rechazados por el mundo. Como resultado de eso vamos a recibir escarnio, vamos a recibir o sufrimos desprecio, vamos a experimentar sufrimiento a causa del nombre de Cristo. Como cristianos no podemos pensar que en este mundo todas las cosas van a ser recibidas, toda nuestra actitud, toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de actuar conforme a la palabra van a ser recibidas como bien buenas y válidas por parte del mundo. No piense eso jamás en su vida. Si alguien le ha enseñado otra cosa, pues esa persona no le ha enseñado la palabra de Dios. No importa qué tanto se identifique como cristiano. Nótese, mis hermanos, que Pedro se dirige a los lectores, no tanto como hermanos y hermanas, sino que él se dirige a sus lectores como expatriados. Los llama extranjeros y peregrinos. Pedro no está abogando por abandonar el mundo. Más bien, Pedro nos exhorta a nosotros como cristianos, a los cristianos de aquel primer siglo, pero también a nosotros en el siglo XXI, a vivir vidas loables en el mundo y a hacer lo que es bueno delante de Dios. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo de esta carta, Pedro formula una serie de exhortaciones, una serie de instrucciones para que nosotros como lectores, los lectores del primer siglo, los lectores de todas las épocas, seamos santos y evitemos el mal. El apóstol Pedro quiere que nosotros como creyentes entendamos que cuando sufrimos no estamos pasando por una circunstancia inútil, sino que nos estamos sometiendo a una prueba divina diseñada para probar o aprobar nuestra fe. El sufrimiento no es algo en sí mismo. El sufrimiento no es algo anormal que los creyentes tengamos que padecer. No, mis hermanos. Al contrario, el sufrimiento es la experiencia común de cualquiera que vive en comunión con Cristo.
Pedro, por ejemplo, se dirige a esclavos que sufren injustamente a manos de amos crueles. Se dirige a esposas que viven con esposos incrédulos. Se dirige a cualquier otro que sufre por causa de la justicia y que debe de someterse a un fuego de prueba, como nos dice el capítulo 4, verso 12. Él nos informa que nosotros estamos en el mundo para hacer la voluntad de Dios. Por esa razón exhorta, por ejemplo, a la esposa creyente a que busque convertir a su esposo con su pureza y reverencia, a ganarlo no con argumentos, sino con su conducta. Pedro exhorta a los cristianos a que honremos al rey, a los líderes gubernamentales, en nuestro caso, con el respeto merecido. Pedro quiere que los cristianos vivamos honrosamente en medio de los incrédulos, y esa es una de sus motivaciones al escribir esta carta. Tal como dijo Jesús, nosotros como creyentes debemos de ser astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Mateo 10:16. El apóstol Pedro comienza esta epístola poniendo ante los ojos de sus lectores los gloriosos privilegios que tenemos a través del Evangelio de Cristo. La iglesia en aquel momento estaba en medio de pruebas y aflicciones y luchas, tanto presentes como futuras. Pedro recuerda a los cristianos que no estamos solos. En aquel momento él les presenta de que están siguiendo el sufrimiento de Cristo, y por lo tanto esa aflicción cristiana se tiene que comprender dentro del contexto del amor de Dios por su pueblo. Ese amor que comenzó desde antes de la fundación del mundo y continuará más allá en el estado eterno, en la gloria. Los cristianos sufren, vuelvo y repito, precisamente porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Los cristianos experimentan sufrimiento porque no pertenecen a este mundo y porque han de vivir vidas contrarias a los patrones e ideales del mundo. El cristiano sufre por causa de la justicia. La vida del cristiano en este mundo ha de estar marcada por el cultivo de una vida de santidad, y esto es lo que menos agrada al mundo y a sus habitantes. Somos invitados a crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Somos invitados a huir de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos invitados a esperar en oración el fin de todas las cosas. En ninguna situación adversa por ser cristiano debemos avergonzarnos, sino por el contrario, debemos de encomendar confiadamente nuestras almas a Dios como nuestro fiel Creador. Como bien lo dijo un comentarista, y cito la frase tal como él lo dijo, de la siguiente forma: el propósito expresado de Pedro para escribir su epístola fue que sus lectores estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios, frente a la escalada de persecución y sufrimiento. Para ese fin les recordó la decisión que tomaron y la esperanza segura de su herencia celestial. Les delineó los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo. Además, el apóstol les dio instrucciones sobre cómo comportarse en un mundo hostil, y les señaló el ejemplo del padecimiento de Cristo. Pedro quería que sus lectores vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, sin abandonar la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar la segunda venida.
Al obedecer la palabra de Dios a pesar del antagonismo del mundo, las vidas cristianas testificarán de la verdad del Evangelio. Fin de la cita. Hermanos, nosotros nos embarcamos en las próximas semanas a estudiar esta carta. Mi oración es que nos lleve a ser cristianos, que podamos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Que este estudio lleve a aquellos que no conocen del Señor a conocerle, a venir a Él, delante de Él en arrepentimiento y fe, y que de esta manera el Señor también pueda concederle venir a formar parte de una iglesia local visible donde pueda desarrollar sus dones y talentos que Dios le ha dado. El tema del sufrimiento arma eficazmente a toda la epístola en una única unidad literaria. Es cierto que la epístola de Pedro es una mezcla de teología y de amonestaciones acerca de cómo vivir una vida cristiana práctica. Sin embargo, este tema del sufrimiento en particular apunta a una situación real dentro de la comunidad cristiana primitiva, una comunidad que experimentaba la opresión y la persecución y que estuvo dispuesta a mantenerse firme, perseverante, o cumpliendo con su deber como cristianos en el mundo hasta incluso el martirio, hasta incluso la muerte. Otro tema precisamente que Pablo analiza ampliamente en esta carta es la sumisión. Él desafía a los lectores a ser obedientes para con sus superiores. Hay muchas referencias a obedecer, cantidad que veremos durante toda la lectura. Entonces, por esa razón debemos de aprovechar esto también para que en el contexto, vuelvo y digo, de un mundo hostil, un mundo apartado, un mundo que no quiere saber nada de las cosas de Dios, nosotros podamos tener principios bíblicos que nos guíen a estar por encima de este mundo hostil, testificando, hablando al mundo, predicando su palabra y siendo sal y luz en esta generación malvada, en esta generación apartada de Dios. Nosotros somos llamados a proclamar el reino de Dios. Nosotros somos llamados a tomar estos principios y que estos principios gobiernen nuestras vidas y por lo tanto, al gobernar nuestras vidas, también podamos darlo a conocer a otras personas para que esos mismos principios gobiernen esas vidas y así el reino de Dios pueda irse extendiendo, expandiendo. De nada nos sirve a nosotros quejarnos de que este mundo va de mal en peor si no ponemos de nuestra parte, si no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, si no cumplimos con el deber, el propósito por el cual Dios aún todavía nos tiene en esta tierra. La invitación, mis hermanos, es que vengamos a esta serie de estudio en Primera de Pedro a ser hacedores de ella y no tan solo oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. Oremos al Señor y que este estudio venga y hable a nuestras vidas y que venga a convertirse en nuestra experiencia de vida, en su experiencia de vida diaria y en mi experiencia de vida diaria por igual también. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque se ha predicado tu palabra, porque hemos venido delante de ti a exponer esta introducción general de esta carta del apóstol Pedro. Oramos, Señor, para que tú puedas trabajar con nuestros corazones y dejemos de ser, Padre, personas prontos para escuchar, prontos para tener un gran conocimiento de ti, pero poco práctico.
Padre, pedimos sabiduría, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que estas verdades sean aplicadas en nuestro diario vivir. Si de alguna forma, Señor, ha de ser de edificación estos estudios, sea para que podamos ser mejores cristianos, mejores creyentes que busquen exaltar y bendecir tu nombre en nuestro diario vivir. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro culto virtual y yo deseo de que todo lo que hemos visto a través de los cantos, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la Confesión de Fe de Westminster, las preguntas del Catecismo Menor, el mensaje introductorio a Primera de Pedro, puedan llevarnos a un mejor conocimiento de Dios, una mayor consagración a Dios, y también que podamos ser mejores creyentes en medio de esta generación donde nos ha tocado vivir, que podamos ser sal y luz en medio de esta generación. Y por esa razón yo les pido a nuestro Dios y Salvador Jesucristo que ese Dios que es toda paciencia, ese Dios que es consuelo, ese Dios nos conceda tener ese mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz nosotros podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con un testimonio vivo, con un testimonio eficaz para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga ricamente.